Muy buenos días, apreciados estudiantes. En el día de hoy le vamos eh, a desarrollar el método Lean Startup para el desarrollo del paso 2. El desarrollo del método Lean Startup para la actividad hay que tener en cuenta unos pasos para poder manejar el desarrollo de esta metodología innovadora. Lo primero es que entender que él cumple un ciclo que es crear, medir y aprender. Crear ideas para crear productos, medir los datos que se tienen del producto nuevo que se crea y a partir de esos datos aprender, es decir, analizar si el producto con las características mínimas que se han creado es el adecuado o si no, replantear una nueva versión del producto para comenzar nuevamente ese ciclo. Entonces, el primer paso que deben tener en cuenta es que deben tener una hipótesis, es decir, deben diseñar un nuevo producto como propuesta de valor. Aquí hay que tener en cuenta que la innovación es la propuesta de valor que los va a diferenciar de la competencia en el mercado, es decir, de los productos sustitutos que existen con relación a ese producto que ustedes seleccionaron en el paso 1. El paso 2 tiene que ver ya con la fase de crear, es decir, ya ustedes tienen una idea, una hipótesis o idea de ese producto, cómo debe ser para que atienda a las necesidades del cliente. La insatisfacción que tiene por la tarea que no puede realizar. Entonces, deben crear el diseño de la primera versión del producto mínimo viable. El tercer paso que deben tener en cuenta es que deben medir, es decir, deben presentar esa primera versión del producto mínimo viable a un grupo de clientes para que reciban el feedback, es decir, escuchar con los comentarios positivos y negativos que tienen los clientes de esa nueva versión del producto. El cuarto punto es el aprendizaje. Aquí, con la información recolectada, has aprendido si vas por buen camino o debes hacer cambios en esa nueva versión del producto. Si hay que hacer cambio, entonces vamos al quinto paso, que es repetir el ciclo, es decir, vuelves al paso número 1, pero esta vez con un producto o servicio mejorado o modificado. Entonces, ¿qué en la fase de crear, qué es un producto mínimo viable? Como lo ven en la gráfica, no es realmente inventar algo nuevo, sino tomar desde lo que hoy existe en el mercado, porque ustedes están tomando un producto que existe, con el cual tuvieron una insatisfacción para llegar a ese producto ideal. Entonces, es la versión de un producto, servicio, que permite recoger la máxima cantidad de conocimiento validado para una interacción haciendo el mínimo esfuerzo. Es decir, si ven la gráfica, la persona fue construyendo una nueva versión de ese producto hasta llegar al ideal como él lo requiere y no como lo mostramos arriba, que fue dando una serie de pasos hasta llegar, pero no creando realmente un producto totalmente nuevo, sino de algo que ya existe en el mercado. Entonces, ustedes arrancaron con una hipótesis, hay una insatisfacción sobre un producto, entonces el ejemplo es que soy deportista y no encuentro en el mercado un helado que me ayude a aumentar mi rendimiento y dieta de forma sana y equilibrada. Entonces, aquí el ejemplo es que hay un deportista que está buscando un helado para mantenerse de igual forma, con su contextura, sin aumentar de peso, pero con unas características especiales en su producto que está buscando.
Entonces, en el mercado lo que existen son los productos sustitutos. Entonces, aquí hay un helado normal con su información nutricional y lo que hace es que le provee toda una cantidad de componentes nutricionales, pero que no le ayudan a lo que él está buscando. Si observamos, en el componente nutricional solamente hay 2 gramos de proteína, que es lo que él busca, pero miren que hay azúcares, fibra, una cantidad de elementos que él no requiere. Entonces, el producto mínimo viable que a juicio él está buscando es un producto que no tenga azúcar, grasa, lactosa, gluten, pero que sí tenga proteína y que sea endulzado con stevia. Entonces, esa es la primera versión de ese producto mínimo viable que se forma en nuestra imaginación, en nuestra mente como una idea. Así lo busca el cliente en el mercado. Así hay que entender que el cliente está buscando un producto con esas características. Entonces no puede hacer el trabajo, no se puede alimentar, no logra el just to be done que está buscando, porque no hay en el mercado ese producto con esas características especiales. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes ya en la fase colaborativa, en la fase de crear? Entonces, cada estudiante debe presentar los siguientes aportes. Primero, las mejoras que debe tener o contener la nueva versión del producto. A partir del producto sustituto que hay en el mercado, nosotros debemos presentar las mejoras que debe tener o contener la nueva versión del producto. Por ejemplo, qué elemento o elementos debe eliminar del producto, es decir, de esos componentes nutricionales, qué le debo quitar en el caso del ejemplo del helado, o qué elemento o insumo debe sustituir en el producto por otro que realmente busca el cliente. Y por último, cada estudiante debe presentar la nueva versión del producto y compararla de los demás integrantes para con los mejores aportes elaboran la primera versión del producto mínimo viable. Entonces, crear el producto mínimo viable. Aquí, si estamos haciendo un ejercicio para el aprendizaje, nosotros, si estamos haciendo un helado, podemos crear rápidamente un prototipo de helado. Recuerden que es en el menor tiempo posible, con esos elementos, con la proteína, endulzado con stevia, sin azúcar, grasa, lactosa y gluten. Y ahí les muestro que se puede elaborar en la casa para hacer la prueba. Es decir, en el caso de que fuera un helado lo que ustedes están elaborando. Si están haciendo un producto que por condiciones no tienen la materia prima, entonces elaboran esa versión del producto y se la presentan a sus clientes. Es decir, es la fase que sigue. Entonces, ahora en la fase de medir, cada estudiante debe presentar la nueva versión del producto mínimo viable a un grupo de clientes que pueden ser familiares, compañeros de trabajo, para recibir feedback, es decir, escuchar los comentarios positivos y negativos del nuevo producto. O simplemente me voy a un supermercado y si las personas me colaboran puedo hacer el ejercicio. ¿Ok? En la fase de aprender, cada estudiante con los resultados obtenidos, es decir, con el feedback que le entregaron los comentarios que le entregaron los clientes o el grupo de familiar o las personas que él logró reunir para medir su producto mínimo viable, debe analizar si tiene que cambiar la propuesta o mejorarla, o por lo contrario, si el producto mínimo viable ya es el correcto para resolver el problema de los clientes. Si hay que hacer alguna modificación, se deben responder que hay que quitar al producto o que hay que aumentar en el producto. Es decir, ya estamos en la fase como final de ese producto mínimo viable al cual el grupo ya está prácticamente seleccionando. Entonces, a qué conclusiones deben llegar ustedes? Porque ese es uno de los puntos finales y es presentar el producto mínimo viable que ya el grupo ha creado. Entonces el producto mínimo viable resuelva la insatisfacción del cliente. Es decir, han logrado un producto que realmente resuelve la insatisfacción que trae el cliente. Las características de ese producto mínimo viable mejorado es mejor que la primera versión
dicho por los clientes. Es decir, ustedes presentaron una primera versión, si ya esa última versión realmente es la que, con sus características, es la que busca el cliente. Ahora, tercero, las características del producto mínimo viable que crean valor son el contenido de proteína y cero azúcar. Es decir, si realmente esas es las características que ellos buscan con esos dos elementos básicos. Las funcionalidades que debe incluir el producto mínimo viable son las proteínas y endulzantes, es decir, deben decir cuáles serían la parte funcional. Acuérdense que eso es lo que ustedes estudiaron. Sí, las funcionalidades que debe tener el cliente, es decir, el producto mínimo viable son en este caso la proteína y el endulzante natural. Quinto, el producto mínimo viable resuelve el problema porque los clientes encuentran en el mercado el producto que satisface sus necesidades emocionales y sociales. Es decir, ahí estarían dando ustedes la respuesta final si con ese producto el cliente puede encontrar en el mercado el producto que está buscando. Y por último, recordarles cuáles son los puntos en el trabajo final, qué es lo que deben incluir en su e-book que han venido construyendo. Recuerden que es el e-book que seleccionaron de mejor entre los que presentaron los compañeros en esta fase. Entonces, el primer punto que deben incluir en ese e-book es el concepto de producto mínimo viable del método Lean Startup. Es decir, ustedes deben presentar un concepto, una definición propia a partir pues de los conceptos que existen de otros autores. Si ustedes toman referencias, por eso están las referencias bibliográficas, toman dos definiciones y sacan de ahí su definición. Recuerden citar esos autores, recuerden que están parafraseando una definición que otros autores ya dieron. Segundo, en la fase crear ya tienen que incluir esa primera versión explicada del producto mínimo viable que ustedes elaboraron. En la fase de medir tienen que anotar los mejores aportes de cómo realizaron el ejercicio para poder presentar el producto o la nueva versión del producto mínimo viable al grupo de clientes con los cuales se reunieron el equipo, porque es un aporte individual para después hacer el trabajo colaborativo con sus mejores, aportes, es decir, si son los factores positivos y también los negativos que de pronto recibieron para poder llegar a la fase de aprender, donde ustedes indican si realmente ya el producto es el final o tienen que presentar algunas mejoras al producto final. Y por último, deben incluir ya el producto mínimo viable en esa fase de aprendizaje. Tienen que incluirlo y describirlo, cuál sería el producto mínimo final que ya ustedes dejan como grupo. Y por último, incluir las referencias bibliográficas que utilicen para el desarrollo de esta actividad. Entonces, con esta explicación creo que ustedes pueden desarrollar su actividad sin ningún problema. Es decir, aquí tienen una ruta clara de lo que se debe realizar para el logro del paso 2 del trabajo en el curso de gestión empresarial. Entonces, muchas gracias y espero que este material sea de mucha ayuda para el desarrollo de la actividad.